Firma o sal de aquí. Mi esposo se burló, agitando papeles en la casa que pagué por completo. Sonrió como si echarme fuera a romperme. Firmé. Dejé las llaves sobre la mesa y me alejé. A la mañana siguiente, su abogado de élite le gritó: ¿Tienes idea de lo que acabas de dejar que haga? Necesitamos hablar sobre la casa. La voz de Blake atravesó la oscuridad a las 7:00 a.m. y lo encontré sentado en la silla de mi oficina en casa, completamente vestido, con el maletín a sus pies. Había dispuesto mis propios documentos financieros sobre el escritorio. Extractos, bancarios, papeles de la hipoteca, la escritura, como si fueran pruebas en una sala de juicios. He hecho algunos cálculos, continuó, sacando una nueva libreta llena de números. Es hora de que discutamos quién es realmente el dueño de qué en este matrimonio. El maletín era nuevo, de cuero marrón con candados combinados, del tipo que llevan los hombres que quieren parecer importantes en reuniones a las que nunca asistirán. Blake se había colocado detrás de mi escritorio, como si tuviera derecho a estar allí, en la oficina donde construí Cassidy Blackwood Consulting, desde nada hasta una empresa de 7 cifras. La luz de la mañana que entraba por la ventana iluminaba los motes de polvo flotando entre nosotros, y noté que había movido mis premios de logros para hacer espacio para su libreta legal. ¿Revisaste mi archivo? No fue una pregunta. El gabinete cerrado donde guardaba documentos originales, contratos por valor de millones, información sensible de clientes que requería acuerdos de confidencialidad solo para discutirla. Nuestro archivo, corrigió Blake golpeando su lápiz contra la libreta legal. El matrimonio es una asociación, Cassidy. 50-50. Eso es lo que dice mi abogado. Su abogado. Las palabras flotaban entre nosotros mientras observaba al hombre con el que me casé hace 4 años. Blake llevaba el traje de carbón que le compré el año pasado para una entrevista de trabajo que canceló a última hora, alegando que la empresa no era lo suficientemente prestigiosa para su visión. Su cabello estaba peinado con la costosa pomada de mi cajón del baño. Incluso su postura era diferente, más erguida, ensayada, como si hubiera estado practicando esta escena frente al espejo. Me acerqué, notando cómo había dispuesto mis documentos en pilas ordenadas. Los estados de la hipoteca, que mostraban cada pago que había hecho antes y durante nuestro matrimonio, los registros de impuestos sobre la propiedad a mi nombre solamente. La escritura, fechada 2 años antes de que Blake y yo tuviéramos nuestra primera cita, comprada con el dinero heredado de mi abuela, quien trabajó 3 empleos para ahorrar cada centavo. ¿Tu abogado?, repetí, recogiendo el contrato de Harrison Industries de la esquina de mi escritorio donde lo había apartado. Este solo trato había generado más ingresos que los que Blake había ganado en toda su vida. El mismo Blake que llamó a los abogados parásitos el mes pasado, cuando contraté a Rachel para revisar nuestros documentos de expansión, se movió en mi silla ergonómica personalizada que costó más que su membresía mensual del gimnasio. Eso era diferente. Esto es para proteger nuestros intereses. Nuestros intereses. Dejé el contrato y recogí su libreta legal. Su escritura parecía el intento de un niño de hacer cursiva, todo bucles e incertidumbre. Había escrito bienes matrimoniales, en la parte superior, y enumerado todo lo que poseía, incluidos los objetos de antes de nuestro matrimonio. Las joyas de mi abuela, la cabaña de Vermont que mi padre me dejó, las pinturas originales que compré para celebrar el cierre de mi primer contrato de $1 millón. Blake se levantó, moviéndose alrededor del escritorio para enfrentarme directamente. He contribuido a este matrimonio, Cassidy. Mientras tú construías tu negocio, yo mantenía nuestro hogar. Apoyé tu carrera. Mantuve nuestro hogar. Pensé en los contratistas que contraté para arreglar la filtración del techo que Blake nunca notó, el servicio de jardinería que pagué, porque la idea de Blake sobre el trabajo en el jardín era contratar a niños del vecindario que nunca se presentaban. El servicio de limpieza que venía 2 veces a la semana mientras Blake estaba en almuerzos, prolongados con sus socios de negocios, que nunca parecían tener negocios reales. ¿Eso fue lo que le dijiste a tu abogado?, pregunté, notando una tarjeta de presentación de Garrett & Associates
asomando debajo de los papeles de la hipoteca. ¿Que mantuviste nuestra casa mientras yo trabajaba? He hecho sacrificios, dijo Blake, su voz elevándose ligeramente. Puse mi carrera en pausa por este matrimonio. La carrera que nunca existió. La firma de consultoría que nunca tuvo clientes. La empresa de desarrollo de aplicaciones que nunca desarrolló aplicaciones. El servicio de asesoría de inversiones, que nunca asesoró a nadie porque Blake no tenía las licencias requeridas y no mostró interés en obtenerlas. Me dirigí hacia la ventana mirando el jardín que diseñé y pagué, donde planté rosas de la casa de mi abuela después de su muerte. La casa que me dejó suficiente dinero para comprar este lugar cuando Blake aún vivía en el sótano de 1900 en su hermano, hablando de potencial y oportunidades mientras jugaba videojuegos hasta el amanecer. La casa es mía, Blake, dije en voz baja, observando al señor Patterson caminar con su beagle por nuestra entrada. Mi entrada. Era mía antes de que nos conociéramos. La escritura está solo a mi nombre. He pagado cada pago de la hipoteca, cada reparación, cada mejora. Estamos casados, dijo Blake, como si esas 2 palabras borraran años de registros financieros. La ley dice que los bienes prematrimoniales siguen siendo propiedad separada, a menos que se mezclen. Me giré para mirarlo. He sido muy cuidadosa para no mezclar. El rostro de Blake se tensó. Agarró una pila de estados bancarios, agitándolos frente a mí. Estos muestran transferencias de cuentas conjuntas. Pusiste dinero en nuestra cuenta compartida cada mes para los gastos del hogar, víveres, servicios, tus gastos personales, todo documentado, todo separado de la hipoteca y los impuestos a la propiedad que pago desde mi cuenta de negocio. Golpeó los papeles sobre la mesa. Su compostura ensayada se quebró. Merezco algo por estos 4 años. No puedes, simplemente. ¿No puedes qué, Blake? Levanté la escritura, sosteniéndola contra la luz. ¿No puedes poseer lo que compré? Con mi herencia. ¿No puedes conservar lo que he pagado cada mes mientras tú estabas en el gimnasio, en el almuerzo, en eventos de networking que nunca resultaron en nada? Blake agarró su maletín, torpemente intentando abrir los candados combinados que probablemente había ajustado ayer. Esto no ha terminado. Thomas Garrett es uno de los mejores abogados de divorcios del estado. Thomas Garrett hace publicidad en bancos de paradas de autobús. Dije, recordando los llamativos carteles amarillos que vi en el centro. Lo suspendieron 2 veces de la práctica por violaciones éticas. El rostro de Blake palideció. ¿Cómo sabes? Dirijo una firma de consultoría, Blake. Hago investigaciones. Es lo que requieren los negocios exitosos. Recogí mis documentos del escritorio, organizándolos nuevamente en su orden adecuado, algo que sabrías si alguna de tus iniciativas hubiera avanzado más allá de presentaciones en PowerPoint. Se quedó allí, con el maletín apretado contra su pecho como una armadura. La luz de la mañana lo hacía ver más joven, más parecido al hombre encantador que conocí en aquella conferencia hace 4 años. El que hablaba sobre sueños y ambiciones, el que me hizo creer que la asociación significaba algo más que una contribución financiera. Bueno, veremos qué pasa cuando los papeles sean presentados, dijo Blake, moviéndose hacia la puerta. Puede que te sorprenda lo que un buen abogado puede hacer. Me senté en mi silla, aún cálida por su presencia, y abrí mi correo. 3 nuevas consultas de clientes, una renovación de contrato con Morrison Group, y un mensaje de Rachel Thornton marcado como urgente, leer inmediatamente. Mi abogada, que en realidad era una de las mejores del estado, había estado esperando este día durante meses. Blake, lo llamé cuando llegó a la puerta. Se giró, la esperanza parpadeando en su rostro. Las cerraduras serán cambiadas para cuando llegues a casa esta noche. Las cerraduras no se cambiarían hasta dentro de 6 horas, pero tenía problemas más inmediatos. Emma tocó la puerta de mi oficina 20 minutos después de que Blake se fuera, llevando los estados financieros mensuales que normalmente revisaba yo misma. Su expresión hizo que mi estómago cayera antes de que siquiera hablara. No estaba segura de si debía traértelos directamente, dijo Emma, colocando la carpeta sobre mi escritorio con una vacilación inusual. Había estado conmigo durante 3 años,
contratada directamente desde la escuela de negocios, y nunca la había visto tan incómoda. Blake los recogió de contabilidad ayer. Dijo que iba a ayudar con la revisión mensual. Abrí la carpeta, revisando primero los estados de la tarjeta de crédito. Todo parecía estándar hasta que llegué a la tercera página. Allí estaba, enterrado entre una reunión de almuerzo y suministros de oficina. Garrett & Associates, tarifa de retención de $2,500 fechada hace 3 semanas. El mismo día en que Blake me sorprendió con flores y una cena en mi restaurante favorito, diciendo que quería celebrar mi último contrato ganado. Emma, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. ¿Dijo Blake algo cuando recogió estos documentos? Ella se acomodó incómoda. Mencionó algo sobre entender mejor el negocio. Dijo que quería estar más involucrado en tu éxito. Se detuvo y luego añadió en voz baja. También preguntó si sabía cómo se manejaban los activos corporativos en las asociaciones. Supuse que se refería a asociaciones empresariales. Claro que sí. Blake, quien no podía equilibrar su propia cuenta corriente, de repente desarrollando un interés por la división de activos corporativos. Pasé por más páginas, encontrando 2 consultas adicionales cargadas a nuestra cuenta conjunta. Una con un tasador de bienes raíces, otra con alguien llamado Bradley Kingston, cuyo perfil en LinkedIn rápidamente descubrí que era un valorador de empresas especializado en compañías privadas. Mi teléfono sonó exactamente a las 12:30 p.m. El nombre de Blake apareció en la pantalla acompañado de una foto de nuestro día de boda. Ambos sonriendo a algo fuera de cámara. Recordé ese momento. Mi primo había estado haciendo caras, intentando hacernos reír naturalmente para el fotógrafo. Parecíamos felices, sin saber que uno de nosotros era capaz de esta clase de traición calculada. Hola, cariño. La voz de Blake llevaba una extraña energía, como si estuviera leyendo desde tarjetas de Q. ¿A qué hora llegas a casa esta noche? Estoy planeando algo especial para la cena. Blake no cocinaba. En 4 años de matrimonio, los logros culinarios de Blake incluían pan tostado quemado y, de vez en cuando, recalentar comida para llevar con éxito. Algo especial. Necesitamos hablar sobre nuestro futuro, dijo, y pude escuchar el sonido del papel en el fondo, como si estuviera hojeando algo sobre hacer algunos cambios que beneficiarían a ambos. Las palabras sonaban ensayadas, probablemente practicadas frente al espejo del baño esta mañana después de que me fuera. Lo imaginé allí, gesticulando frente a su reflejo, probando diferentes inflexiones hasta encontrar una que sonara autoritaria en lugar de desesperada. Estaré en casa a las 7. Mentí, reorganizando mentalmente mi agenda. ¿Debo comprar vino? No, tengo todo bajo control. Otro primero. Que Blake se encargara de algo más allá de su horario del gimnasio ya era notable. Solo tráete a ti mismo. Después de colgar, me senté en mi oficina sintiendo el peso de lo que se venía. El hombre que necesitaba instrucciones detalladas para operar nuestra cafetera estaba orquestando algo que pensaba que era astuto. La misma persona que había olvidado nuestro aniversario 2 veces. De repente estaba lo suficientemente orientado a los detalles como para contratar abogados y tasadores sin que yo lo supiera. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi madre. Su número de Florida traía otro tipo de miedo. Mamá nunca llamaba durante las horas laborales, a menos que algo estuviera mal. Cassidy, cariño, estoy confundida con algo. Comenzó sin preámbulos. Blake llamó esta mañana preguntando sobre la cabaña de tu padre en Vermont. Quería saber si la escritura está a tu nombre o si todavía forma parte del patrimonio. La cabaña, 2 acres de propiedad junto al lago que mi padre me dejó cuando murió hace 5 años. Blake había estado allí exactamente una vez. Se quejó de la falta de wifi todo el fin de semana y juró no regresar nunca más. ¿Qué le dijiste? Nada específico, pero fue insistente. Dijo que te estaba ayudando a organizar los activos familiares para fines fiscales. Hizo una pausa y pude escuchar su incertidumbre. ¿Desde cuándo a Blake le importan los impuestos? La Navidad pasada ni siquiera sabía qué era un autos. Mamá, ¿preguntó por algo más? ¿Las joyas de tu abuela? Si se habían tasado formalmente, si había documentación. Su voz se endureció. Cassidy, ese muchacho ha asistido exactamente a una reunión familiar en 4 años. Ahora me llama sobre escrituras de propiedad y tasaciones. Blake había estado en la despedida de soltero de su hermano durante el funeral de papá. Se había perdido el 90º cumpleaños de mi abuela, por un retiro de networking, que resultó ser un fin de semana de golf. Nunca había mostrado interés por mi familia, salvo por preguntar si había fondos fiduciarios de los que debía enterarse.
No le digas nada más, mamá. Si llama de nuevo, refiérelo a mí. Ya lo hice. Le dije que mi memoria no es lo que solía ser. Se rió de manera oscura. Mi memoria está bien. Recuerdo exactamente lo que pienso de los hombres que planean sus ataques mientras pretenden amarte. Después de que mamá colgara, hice mi propia llamada. Rachel Thornton contestó al segundo timbre, su voz firme y profesional, aunque estaba llamando a su línea personal. Cassidy, me preguntaba cuándo llamarías. ¿Lo esperabas? Lo he esperado desde que Blake apareció en la gala benéfica Harrington el mes pasado, hablando con abogados de divorcios durante la hora del cóctel. Las noticias viajan rápido en los círculos legales. Recordé esa noche. Blake había desaparecido durante 1 hora, alegando que estaba haciendo networking. Yo estaba demasiado concentrada en asegurar una donación para el refugio de mujeres como para prestar atención a su paradero. Los dedos de Rachel volaban sobre su teclado mientras hablaba. Déjame sacar tus archivos. El CBW Holdings Trust, establecido 2 años antes de tu matrimonio. La casa titulada exclusivamente al fideicomiso. Tu negocio incorporado como una entidad separada, con tú como propietaria única. Tus bienes prematrimoniales completamente documentados y nunca mezclados con los fondos matrimoniales. Entonces estoy protegida. Mejor que protegida. Eres a prueba de balas, legalmente hablando. Hizo una pausa y pude escuchar cómo sonreía a través del teléfono. Blake puede contratar a todos los abogados desde aquí hasta Manhattan. La documentación está a prueba de fallos. Entonces, ¿por qué siento que estoy perdiendo algo? La voz de Rachel se suavizó ligeramente. Porque lo estás. Estás perdiendo la ilusión de quién pensaste que te casaste. Eso a menudo es más difícil que perder dinero. ¿Qué recomiendas? Deja que juegue su mano. Documenta todo. Cada conversación, cada transacción financiera, cada reunión con su abogado de bajo costo. Su tono se volvió más firme. Volvamos al negocio. Los hombres como Blake siempre exageran cuando creen que están ganando. Su ego se convierte en evidencia. Pensé en Blake sentado en mi silla de oficina esta mañana, organizando mis papeles como accesorios en su actuación. El maletín nuevo, la postura ensayada, las frases repetidas. No solo estaba planeando un divorcio, estaba escenificando una toma de poder. Rachel, está planeando algo para esta noche. Una cena en la que discutiremos nuestro futuro. Entonces, dale la actuación que espera. Hazle creer que no sospechas nada. Cuanto más seguro se sienta, más errores cometerá. Hizo una pausa. Y Cassidy, graba todo. Missouri es un estado de consentimiento de una sola parte. Tu teléfono en tu bolsillo es completamente legal. Colgué, sintiéndome más tranquila, pero de alguna manera más triste. Esta mañana Blake había sido mi esposo decepcionante. Esta tarde era mi oponente. Esta noche se revelaría como algo peor. Un hombre que había pasado años durmiendo a mi lado mientras planeaba su traición, practicando sus líneas frente al espejo, convencido de que podría arrebatarme todo lo que había construido porque me había visto hacerlo. Llegué a casa exactamente a las 7:00, mi teléfono grabando en el bolsillo de mi chaqueta. El peso de él era un pequeño consuelo contra lo que venía. La casa olía raro, como salsa de soya y algo sintético. Blake había pedido comida china, pero no de nuestro lugar habitual. Esta venía del restaurante barato cerca de la carretera, el que probamos una vez, y juramos no volver después de encontrar un cabello en el arroz. Había puesto la mesa del comedor con la vajilla de Wedgwood de mi abuela, los delicados platos azules y blancos que ella había traído de Inglaterra en 1952. Los habíamos usado exactamente 2 veces en 4 años. Nuestro primer aniversario, y la noche en que mi mayor cliente firmó una extensión de contrato de 5 años. Blake se había quejado ambas veces de tener que lavarlos a mano. Dijo que era pretencioso tener platos que no podías meter en el lavaplatos. Ahora se movía por mi cocina con un propósito desconocido, sirviendo pollo a la naranja y brócoli con carne en porcelana que había sobrevivido a 2 guerras mundiales en 3 generaciones, solo para ser usados como accesorios en la actuación de Blake. Incluso había encendido velas, las caras que guardaba para los cortes de energía, y atenuado las luces a lo que probablemente pensaba que era atmosférico, pero que en realidad hacía que la habitación se sintiera como una sala funeraria. «Siéntate», dijo, señalando mi silla habitual mientras él permanecía de pie, una carpeta manila bajo el brazo. Se había cambiado a un traje diferente. Este, de color azul marino,
También fue comprado con mi tarjeta de crédito durante la fallida búsqueda de empleo del año pasado. Necesitamos tener una conversación honesta sobre nuestro matrimonio. Me senté, notando cómo se había posicionado entre yo y la puerta. Probablemente algo que su abogado de bajo costo le había sugerido. Establecer dominio, controlar la salida, hacerla sentir atrapada. Lo que ni Blake ni su abogado de banco de paradas entendían era que yo había negociado con ejecutivos corporativos que se alimentaban de tácticas de intimidación. Blake aclaró la garganta y comenzó lo que obviamente era un discurso. Preparado. Cassidy, nos hemos distanciado. Nuestras trayectorias de vida se han desviado de maneras que ninguno de los dos anticipó cuando dijimos nuestros votos. Hizo una pausa dramática, como lo había visto hacer a los actores en las películas. He estado haciendo mucha introspección, asistiendo a terapia, trabajando en mí mismo. ¿Terapia? Eso era nuevo. A menos que contara los videos motivacionales de YouTube como ayuda profesional, Blake nunca había puesto un pie en la oficina de un terapeuta, continuó, su voz adoptando la cadencia suave de una mala charla TED. Me he dado cuenta de que nuestro matrimonio se ha desequilibrado. Tú estás consumida por tu trabajo y yo he quedado encargado de manejar todo lo demás solo, el trabajo emocional, la gestión del hogar, el sacrificio de mis propios sueños para apoyar los tuyos. Alcancé mi vaso de agua, dejándolo continuar con su monólogo mientras estudiaba su rostro. Probablemente había practicado esto frente al espejo, tal vez varias veces. Sus gestos eran demasiado coordinados, sus pausas demasiado calculadas. Incluso la forma en que había colocado sus manos sobre el respaldo de su silla estaba ensayada. Creo que lo mejor sería que nos separemos. Continuó, finalmente deslizando la carpeta manila sobre la mesa, apartando un recipiente de salsa agridulce. He preparado unos papeles que creo que son justos para ambas partes. Abrí la carpeta mientras Blake observaba, respirando ligeramente más rápido. La primera página era exactamente lo que esperaba. Una burla de documento legal que parecía haber sido descargado de un sitio web de plantillas y llenado con interpretaciones creativas de la ley de propiedad. Estaba exigiendo la casa, citando sus contribuciones a su mantenimiento y mejora. Quería pensión alimenticia basada en sus sacrificios profesionales. Incluso había listado mi negocio como un bien marital, alegando que había sido un consultor no oficial durante su desarrollo. ¿Quieres la mitad de Cassidy Blackwood Consulting? Dije, no como una pregunta, sino como una confirmación de su delirio. He sido tu tabla de sonido para cada decisión importante, dijo Blake, con su confianza creciendo. He asistido a eventos de networking, apoyado tus noches hasta tarde, sacrificado mis propios proyectos emprendedores. Pasé a la siguiente página. Quería las joyas de mi abuela, llamándolas regalos matrimoniales. La cabaña de Vermont estaba listada como propiedad recreativa conjunta. Incluso mi coche, comprado 6 meses antes de nuestro matrimonio, de alguna manera fue clasificado como un bien compartido. Blake se acercó, ahora de pie sobre mí. Esto es lo justo, Cassidy. Lo que construimos juntos debe dividirse equitativamente. Continué leyendo en silencio, con mi expresión neutral, mientras por dentro catalogaba cada reclamación ridícula, cada imposibilidad legal, cada pieza de evidencia de que Blake no entendía lo que había firmado esta mañana en mi oficina. Los papeles que había dispuesto tan cuidadosamente sobre mi escritorio eran señuelos, documentos que había dejado accesibles, sabiendo que su curiosidad superaría su limitada capacidad de atención. Bueno, la paciencia de Blake se estaba agotando. ¿Vas a firmar? Dejé los papeles y lo miré. ¿Quieres la casa? Me merezco la casa. He hecho de ella un hogar, mientras tú la tratabas como un hotel. Y mi negocio, nuestro negocio construido durante nuestro matrimonio, propiedad comunitaria. La cabaña en Vermont, donde hemos creado recuerdos como pareja. Cada mentira era entregada con creciente confianza, como si la repetición pudiera transformar la ficción en realidad. Blake había pasado exactamente una noche en la cabaña de Vermont. Se quejó durante todo el tiempo y se fue temprano, alegando reacciones alérgicas a los pinos que misteriosamente nunca lo afectaron durante la temporada navideña. Tomé la pluma que había colocado junto a los papeles, un bolígrafo Bic azul, ni siquiera uno bueno, y él retrocedió, anticipando su victoria. Su teléfono ya estaba fuera, probablemente listo para mandar un mensaje a su hermano o a sus amigos del gimnasio sobre su exitosa negociación. No, dije,
simplemente dejando la pluma sobre la mesa. El rostro de Blake se sonrojó. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir no. No voy a firmar estos papeles. Su compostura ensayada se rompió como pintura barata. Tienes que firmarlos. Esto es lo que va a pasar. He tomado mi decisión. ¿Tu decisión? Me levanté lentamente, igualando su altura con mis tacones. Tu decisión sobre mi casa, mi negocio, mi herencia. Las manos de Blake se apretaron en puños. Nuestra casa, nuestro negocio. 4 años de matrimonio hacen todo nuestro. Así no funciona la ley de propiedad, Blake. Golpeó la palma contra la mesa con suficiente fuerza para hacer temblar la vajilla. No me des lecciones sobre la ley. Mi abogado dice, ¿tu abogado que hace publicidad en bancos de paradas de autobús? El rostro de Blake pasó de rojo a púrpura. Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a lo que probablemente pensaba que era amenazante. Vas a firmar estos papeles, Cassidy. Puedes hacerlo de manera voluntaria, o podemos hacerlo de la manera difícil. ¿La manera difícil? Sonreí. ¿Qué significa eso exactamente? Se enderezó, poniéndose de pie en toda su altura y señalando la puerta. Firma los papeles o sal de aquí. Esta es mi casa ahora. He establecido residencia. He contribuido a su mantenimiento. Firma o empaca tus cosas y vete. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, justo como Rachel había predicho. Blake había entregado su ultimátum exactamente como su abogado de bajo costo probablemente le había enseñado, sin entender que acababa de cometer varios errores legales en menos de 30 segundos. Todo ahora grabado en mi teléfono. Tomé la pluma de nuevo, y todo el cuerpo de Blake se relajó, la victoria escrita en sus rasgos. Firmé cada página, despacio, deliberadamente, haciéndolo mirar cada firma. Mi nombre fluyó por las líneas de firma con la misma precisión que utilizaba para contratos de millones de dólares, cada letra perfectamente formada. Cuando terminé, dejé la pluma sobre la mesa y saqué mis llaves de la casa del bolsillo, dejándolas junto a los papeles firmados con una ceremonia deliberada. Mi anillo de boda siguió. La banda de platino que me compré a mí misma cuando Blake dijo que los anillos eran símbolos anticuados de propiedad. La ironía no me pasó por alto. Me levanté. Recogí mi bolso y caminé hacia la puerta sin decir una palabra. Blake me llamó, su voz llena de una mezcla de confusión y triunfo. ¿Eso es todo? ¿Solo te vas? Me detuve en la puerta, mirándolo desde allí, parado entre los recipientes de comida para llevar y la porcelana robada, sosteniendo papeles que no entendía, celebrando una victoria que solo existía en su imaginación. No dije nada. No había nada que decir que no fuera mejor entregado a través de canales legales. 20 minutos después, estaba en la sala de conferencias de Rachel, la que normalmente se reservaba para deposiciones y negociaciones de acuerdos. Ella se había quedado tarde, tal como prometió, y ya había preparado todo lo que necesitábamos. Café en tazas reales, no las de papel que Blake siempre tomaba en las gasolineras. Los documentos legales extendidos sobre la mesa en secciones organizadas, cada uno correctamente tabulado y etiquetado. ¿Lo dijo?, preguntó Rachel abriendo las redes sociales en su laptop. Palabra por palabra. Firma o vete. Incluso señaló la puerta para enfatizar. La sonrisa de Rachel era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Perfecto. Ahora, revisemos lo que ha estado publicando mientras tú cenabas. La pantalla de la laptop de Rachel brillaba con la última publicación de Instagram de Blake, subida solo 45 minutos después de que yo dejara la casa. La foto lo mostraba levantando una cerveza en mi sala de estar, rodeado de su grupo del gimnasio, con el pie de foto. El nuevo capítulo comienza ahora. A veces tienes que quitarte a las personas tóxicas para encontrar tu paz. Nuevo comienzo. Mi hogar. Mis reglas. Subiendo de nivel. Literalmente está transmitiendo evidencia, dijo Rachel, tomando capturas de pantalla con precisión metódica. Mira este. Ella desplazó la pantalla hasta otro post, donde Blake había fotografiado mi oficina en casa, ahora transformada en lo que parecía un paraíso de videojuegos. 3 monitores dispuestos sobre mi escritorio hecho a mano. Tiras LED corriendo a lo largo de las paredes que yo misma había pintado. Su colección de figuras de acción exhibida donde antes estaban mis premios de logros. El pie de foto decía, finalmente convirtiendo este espacio de trabajo en algo productivo. No más vibes de prisión corporativa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jennifer Martínez.
mi vecina 2 casas más abajo. Ella y yo no éramos cercanas, pero compartíamos la clase de relación educada que involucraba saludarnos durante las carreras matutinas y aceptar paquetes por el otro. Su mensaje era breve. Blake está haciendo toda una fiesta. Acabo de verlo dar un tour a unas 10 personas. Les está diciendo a todos que abandonaste el matrimonio por tu carrera. Pensé que debías saberlo. Otro mensaje siguió de inmediato, esta vez con un video adjunto. Jennifer había grabado desde la ventana de su cocina, captando a Blake en el porche delantero con su hermano y varios hombres que reconocí de su gimnasio. Su voz se escuchaba claramente a través de la tranquila calle. Ella eligió las hojas de cálculo en lugar de la familia. Le di un ultimátum y literalmente se fue. Simplemente se fue. ¿Puedes creerlo? 4 años apoyando su ambición y ni siquiera luchó por nosotros. Dejé mi teléfono sobre el mármol del baño de la suite del hotel. El Marriott del centro no era barato, pero necesitaba una base de operaciones que se sintiera controlada, profesional, un lugar donde pudiera pensar sin el peso emocional de los recuerdos en cada rincón. La suite tenía una sala de estar separada con un escritorio donde ya había colocado mi laptop, preparándome para lo que vendría. El nombre de Marcus Chen apareció en la pantalla de mi teléfono. Mi CFO rara vez llamaba fuera de horas de trabajo, a menos que algo requiriera atención inmediata. La transición está completa, dijo Marcus sin preámbulos. Todas las cuentas de la empresa han sido reestructuradas. El acceso de Blake Wilson fue terminado a las 8:47 p.m. Su tarjeta corporativa fue desactivada y todos los pagos automáticos vinculados a ella han sido suspendidos, a la espera de ser reasignados. ¿Cuántos pagos automáticos? 17 incluyendo el alquiler de su BMW, la membresía del gimnasio, el acceso al club de campo, el almacenamiento de vino y algo llamado coaching de presencia ejecutiva, que ha estado cobrando 400 mensuales durante el último año. ¿Coaching de presencia ejecutiva? Blake me había dicho que eso era asesoramiento profesional para ayudarlo a lanzar su firma de consultoría. Yo había estado financiando a su coach de vida para decirle que era especial mientras él no aportaba nada a nuestro hogar, excepto platos sucios y promesas vacías. Documenta todo, Marcus. Crea un rastro de auditoría completo que ya está en marcha. Además, Blake intentó usar la tarjeta corporativa hace 20 minutos en algo llamado Velocity Sports Bar. La transacción fue rechazada. Por supuesto, intentó poner su fiesta de celebración en mi tarjeta de empresa, la misma tarjeta que había estado usando durante años para financiar sus almuerzos con socios potenciales de negocios que nunca se materializaron en emprendimientos reales. Mi teléfono sonó de nuevo, esta vez mostrando la cara de mi hermana Sara. Una foto de la Navidad pasada cuando ella había visitado desde Seattle. Sara tenía 3 años menos que yo, pero décadas más sabia cuando se trataba de leer a las personas. Nunca le había gustado Blake, aunque había sido lo suficientemente educada como para esconderlo durante las reuniones familiares. ¿Qué clase de basura manipulativa está tratando de hacer Blake? La voz de Sara estaba tensa de rabia. Acaba de llamarme diciendo que estás pasando por algún tipo de colapso, que dejaste tu matrimonio y necesitas espacio para procesar tus emociones. De hecho, sugirió que debería animarte a buscar terapia para tu trabajoholismo. Te llamó hace 20 minutos. Tuvo la audacia de sonar preocupado, como si fuera el esposo preocupado. No dejaba de decir que habías elegido tu carrera sobre la familia, que intentó todo para salvar el matrimonio. Pero tú estabas demasiado enfocada en el dinero para ver lo que realmente importaba. Me acerqué a la ventana de la suite, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Blake estaba celebrando en mi casa, contando su versión de los hechos a cualquiera que lo escuchara. La narrativa del villano que había creado, donde yo era la fría y calculadora empresaria que había abandonado a un esposo amoroso. Sara, está tratando de controlar la narrativa antes de qué, Cassidy. ¿Qué está pasando realmente? Porque el Blake que me llamó sonaba como si estuviera entrenado, como si estuviera leyendo un guión. Usó palabras que Blake no sabe. Mencionó trabajo emocional y equidad en las relaciones. ¿Desde cuándo Blake conoce esos términos? ¿Desde que su abogado le dijo qué decir? El silencio de Sara duró varios segundos. Está tratando de quedarse con la casa, ¿verdad? La casa que compró con el dinero de la abuela, entre otras cosas. Ese patético parásito. 4 años de que tú pagaste por todo mientras él jugaba a ser emprendedor, y ahora quiere robar lo que construiste. Su voz subió de tono.
¿Recuerdas cuando papá estaba en el hospital? ¿Dónde estaba Blake? Oh, claro, en un retiro de networking crucial que resultó ser un fin de semana de golf. Lo recuerdo. 3 meses. Papá estaba enfermo y Blake vino una sola vez durante 20 minutos y ahora me llama sobre los valores familiares. Hizo una pausa suavizando su voz. ¿Necesitas que recoja algo de la casa? ¿Documentos importantes? ¿Las joyas de la abuela? Cualquier cosa que él pueda dañar o reclamar. No aún. Déjalo que crea que ha ganado por ahora. Cassidy, te conozco. Estás planeando algo. No estoy planeando nada. Solo estoy documentando la realidad mientras Blake crea su propia fantasía. Después de que Sara colgara, abrí mi laptop e inicié sesión en nuestra aplicación bancaria. La cuenta conjunta mostraba los gastos de Blake en tiempo real. 127 en Velocity Sports Bar rechazado, 84 en la licorería rechazado, 45 en la pizzería rechazado. Cada rechazo estaba sellado con una marca de tiempo. Creando un rastro digital de la celebración en colapso de Blake, apareció un mensaje de Emma. Blake llamó a la oficina preguntando sobre el acceso al portal de la empresa. Dijo que necesitaba revisar los documentos de la sociedad. La seguridad lo marcó como un intento de acceso no autorizado. Documentos de sociedad. Blake, que nunca fue socio de nada excepto de gastar mi dinero, ya estaba intentando establecer una reclamación sobre mi negocio. Su abogado debe haberle dicho que reuniera evidencia de su participación, sin entender que cada intento de inicio de sesión, cada llamada, cada mensaje estaba siendo registrado por personas que realmente entendían cómo documentar. Mi teléfono vibró con otra notificación de Instagram. Blake había publicado una foto de mi cava de vino, la que había hecho construir a medida para almacenar mi colección de vinos de inversión. Había abierto una de mis botellas de Chateau Margaux 2015, que valía unos $800, y la estaba sirviendo en vasos rojos de plástico para sus amigos del gimnasio. El pie de foto decía: «La vida es demasiado corta para guardar cosas para ocasiones especiales. Hoy es la ocasión especial». Rachel me envió un mensaje inmediatamente. «Está documentando la destrucción de bienes separados. Sigue grabando todo». El silencio en la habitación del hotel se sentía extraño después de años del ruido constante de Blake. Sus videojuegos, sus llamadas de conferencia para negocios que nunca lanzaron. Sus podcasts motivacionales sonaban a volúmenes que sugerían que pensaba que el éxito podía ser absorbido solo a través de los decibelios. Aquí, en este espacio temporal, pude pensar con claridad por primera vez en meses. Otro mensaje llegó, esta vez de la concesionaria de BMW. Señorita Blackwood, estamos intentando contactar a Blake Wilson con respecto al pago de su arrendamiento. La cuenta registrada ha sido rechazada. Por favor, contáctenos a su conveniencia. El primer tropiezo de Blake ya había comenzado. Mañana, cuando se despertara con resaca en mi casa, rodeado de botellas vacías y los restos de su prematura fiesta de victoria, comenzarían las llamadas. El gimnasio preguntando por su membresía, el club de campo por su tarjeta de acceso, el almacenamiento de vinos por su tarifa mensual. Cada pequeño fracaso se convertiría en una avalancha de realidad que ningún filtro de Instagram podría ocultar. Cerré mi laptop y me preparé para dormir en sábanas que no olían a la colonia de Blake, ni llevaban el peso de las decepciones compartidas. Mañana traerá nuevos desarrollos, nuevas evidencias, nuevos errores mientras Blake sigue celebrando una victoria que solo existía en su imaginación. La mañana llegó con un mensaje de Emma que me hizo sentarme recta en la cama del hotel. ¿Podemos encontrarnos antes de que abra la oficina? Hay algo que debería haberte contado hace meses. El sello de tiempo mostraba las 5:47 a.m. Emma nunca me enviaba mensajes antes de las 7 a menos que algo fuera realmente grave. Nos encontramos en una cafetería tranquila a 3 cuadras de mi oficina, un lugar donde los acuerdos comerciales se discutían en susurros y nadie levantaba la vista de sus laptops. Emma ya estaba allí, nerviosa, desgarrando una servilleta en pequeños pedazos, su compostura habitual completamente ausente. Hace 3 meses, durante la conferencia de Patterson Industries, comenzó sin preámbulos, vi a Blake en el Marriott del centro. Tú estabas dando tu presentación principal y yo había salido a manejar esa emergencia con el contrato de Chicago. Hizo una pausa, forzándose a mirarme a los ojos. Estaba con alguien, una mujer, de unos 20 años, rubia, extremadamente en forma. La música de jazz de la cafetería sonaba suavemente mientras procesaba esta información. Hace 3 meses,
Blake me había dicho que no podía asistir a la conferencia debido a un malestar estomacal. Yo entregué mi presentación a 300 líderes de la industria, mientras mi esposo estaba en un hotel a 6 cuadras de distancia. Me convencí a mí misma de que era una reunión con un cliente, continuó Emma. Blake siempre hablaba de sus proyectos empresariales, así que pensé que tal vez finalmente había encontrado un inversionista o socio. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por Instagram con una práctica que mostraba una falta de destreza. Entonces, la semana pasada vi esto. La pantalla mostraba el perfil de una mujer, Jessica Reeves, entrenadora personal e influencer de fitness. En sus publicaciones más recientes, Jessica estaba usando mi pulsera de tenis de diamantes, la que Blake dijo que había enviado a limpiar hace 2 meses. Otra foto mostraba a Jessica con mi reloj Cartier, un regalo de aniversario que supuestamente se había perdido durante nuestras últimas vacaciones. El collar de perlas de mi abuela adornaba su cuello en un selfie en el gimnasio. Inna blessed y Mama's a living life. Estos son todos tus objetos, ¿verdad? Preguntó Emma en voz baja. Los reconozco de los eventos de la empresa. Las perlas habían sido el regalo de bodas de mi abuela de parte de mi abuelo en 1951. Blake me había dicho que estaban en la joyería siendo restauradas. El reloj había desaparecido misteriosamente de nuestra cómoda en el dormitorio. La pulsera de tenis supuestamente se había caído durante uno de los salidas de golf de Blake y había presentado una reclamación de seguro que nunca seguí porque confiaba en mi esposo. Rachel me llamó mientras seguía mirando el Instagram de Jessica. Mi contadora forense encontró algo interesante. Blake abrió una cuenta separada hace 4 meses en First National, en una sucursal diferente de la habitual, usando tu dirección, pero solo con su nombre. ¿Cuánto? $37,000 en depósitos durante 4 meses. Depósitos en efectivo estructurados para evitar los requisitos de reporte. Tácticas clásicas de ocultamiento, papeles susurraban en el fondo. El tiempo coincide con la desaparición de artículos de tu inventario. El servicio de té de plata de tu abuela. Los libros firmados de la primera edición de la colección de tu padre. Varias piezas de tu unidad de almacenamiento. Mis libros de mi padre. La colección completa de Hemingway que él había armado durante 40 años. Cada volumen cuidadosamente seleccionado y preservado. Blake había dicho que la unidad de almacenamiento había sido reorganizada para control climático, que todo estaba más seguro en nuevos contenedores. No había tenido tiempo de inspeccionar. Ha estado liquidando activos durante meses, continuó Rachel. Construyendo un fondo de escape mientras tú pagabas por todo. La hipoteca, los servicios, su coche, el seguro, la comida, su membresía del gimnasio. Estabas financiando su estilo de vida mientras él te robaba para financiar su salida. Tras terminar la llamada, conduje hasta mi casa, no para confrontar a Blake, sino para hablar con la señora Chin, que vivía al lado. Ella contestó de inmediato, como si me hubiera estado esperando. La señora Chin tenía 73 años. Era tan astuta como un informe legal, y había vivido al lado desde antes de que yo comprara la casa. Nunca le había gustado Blake, llamándolo ese hombre ruidoso, siempre que su música interrumpía su té de la tarde. «Tengo algo que mostrarte», dijo, llevándome a su comedor donde había una laptop abierta sobre su mesa de caoba pulida. Mi nieto instaló estas cámaras en el timbre después de esos robos de paquetes del año pasado. Graban todo. El video comenzó a reproducirse, fecha y hora. Hace 2 semanas, 2:47 p.m. El BMW de Blake entrando en nuestro camino de entrada. Blake saliendo, caminando hacia el lado del pasajero para abrir la puerta para Jessica. Se reían, su mano en la parte baja de su espalda mientras la guiaba hacia nuestra puerta principal. La intimidad casual de personas que habían hecho esto muchas veces antes. «Hay más», dijo la señora Chin, haciendo clic en otro archivo. «Esto es del mes pasado. Jessica llegó sola con su propia llave. Mi llave de la casa. Entró como si fuera dueña del lugar mientras yo estaba en una reunión con un cliente en Boston. El sello de tiempo mostraba que estuvo allí durante 3 horas. Otro video mostraba cómo sacaban cajas de la casa hacia el coche de Blake. Mis cajas, mis pertenencias, mi vida siendo robada pedazo por pedazo mientras yo trabajaba 14 horas al día para pagar el techo sobre sus cabezas. Debería haber dicho algo antes. La señora Chin se disculpó. Pero no estaba segura de si era mi lugar interferir en asuntos matrimoniales. De vuelta en el hotel, Rachel había reunido más información sobre Thomas Garrett, el abogado de Blake. La investigación pintaba un cuadro de incompetencia asombrosa,
envuelta en marketing llamativo. 2 suspensiones de la barra por violaciones éticas, una por mal manejo de fondos de clientes y otra por presentar demandas frívolas. Su página web prometía una representación agresiva para los derechos de los hombres y presentaba testimonios que el investigador de Rachel descubrió que eran falsificados. Hace publicidad en Facebook y Craigslist, dijo Rachel, apenas conteniendo su desdén profesional. Su tasa de éxito es del 12%. La mayoría de sus casos se resuelven desfavorablemente o se desestiman. Blake lo encontró a través de una publicación patrocinada que prometía victorias legales tipo David contra Goliat. La ironía era perfecta. Blake, convencido de su propia brillantez, había contratado a un abogado cuya incompetencia estaba documentada en los registros públicos. Había elegido el brillo sobre la sustancia, el marketing sobre el mérito, de la misma manera que había abordado todo en nuestro matrimonio. Marcus. Chin envió otra actualización sobre la situación financiera de Blake. El AC, coaching de presencia ejecutiva, había sido cancelado por falta de pago. Su unidad de almacenamiento de vino había comenzado a enviar avisos de incumplimiento. El club de campo había suspendido su membresía a la espera del pago de las cuotas pendientes. Cada ficha cayendo exactamente como se había predicho. La imagen cuidadosamente construida de Blake desmoronándose con cada transacción rechazada. Jessica había publicado otra foto esa noche, usando el anillo de esmeraldas de mi abuela en un restaurante que reconocí como el lugar en que Blake me propuso hace 4 años. El pie de foto decía, cuando sabes, sabes. Nuevo, comienzo. Mejora. Na golpe de palabra. Punt genial. Como si mi vida, mi éxito, las joyas de mi abuela, fueran solo marcadores temporales hasta que Blake pudiera cambiar por un modelo más joven. La investigación estaba revelando más que solo fraude financiero y adulterio. Estaba exponiendo la planificación sistemática de un hombre que había visto nuestro matrimonio como una oportunidad empresarial desde el primer día, quedándose lo suficiente para posicionarse para lo que él pensaba sería una salida rentable. Rachel y yo llegamos a su oficina a las 8:00 de la mañana, más temprano de lo habitual, porque ella quería revisar la documentación del fideicomiso una vez más, antes de que comenzaran las inevitables llamadas telefónicas. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas de su oficina en la esquina, iluminando las pilas ordenadas de papeles que representaban los 4 años de mi matrimonio, reducidos a listas de activos y precedentes legales. A las 8:47 a.m., mi teléfono se iluminó con notificaciones del sistema automatizado de la concesionaria de BMW. El coche de Blake había sido recuperado de mi entrada 30 minutos antes. El conductor de la grúa había dejado un aviso en la puerta principal, explicando que el ley debería ponerse en contacto con el Departamento de Servicios Financieros de inmediato. Blake, que rara vez se despertaba antes de las 11, descubriría esto en unas horas cuando saliera esperando. Encontrar su preciado símbolo de estatus. Esperando en el garaje. Emma me reenvió un correo electrónico que había rebotado desde la dirección de correo electrónico de la empresa de Blake, la que había configurado para él hace 2 años, cuando insistió en que la necesitaba para su negocio de consultoría que nunca se materializó. La dirección estaba muerta. La cuenta fue terminada a la medianoche. Su teléfono sería el siguiente una vez que se diera cuenta de que el dispositivo en su mano de repente solo era un caro trozo de papel sin servicio celular. A las 9:15 a.m., Jennifer Martínez me envió una foto desde la ventana de su sala. Blake estaba en mi entrada, en pijamas, mirando el espacio vacío donde debería haber estado su BMW, sosteniendo el aviso de recuperación como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Incluso desde la distancia, pude ver cómo su confusión se transformaba en pánico mientras intentaba llamar a alguien, a cualquiera, solo para descubrir que su teléfono no tenía servicio. La asistente legal de Rachel tocó y entró, llevando una taza de café fresca y con una expresión de diversión apenas reprimida. El señor Wilson acaba de intentar usar la máquina Keurig en la casa. La aplicación del enchufe inteligente muestra 5 intentos fallidos para activarlo de manera remota. También intentó con el televisor, el sistema de sonido y las persianas automatizadas. Todo ha sido desconectado de su acceso. El sistema de casa inteligente que había instalado el año pasado, todo conectado a mi cuenta, todo controlado por mi teléfono. Blake se había burlado de la tecnología como innecesaria, pero ciertamente disfrutaba usar comandos de voz para ajustar la temperatura y la iluminación. Ahora, estaba atrapado en una casa que ya no lo reconocía como un usuario autorizado.
A las 9:42 a.m., Jessica Reeves actualizó su historia de Instagram. Estaba en un brunch con alguien nuevo. Un hombre cuyo Rolex era visible en el marco mientras vertía champán. El pie de foto decía: cuando el universo elimina a las personas tóxicas automáticamente, Vika blessed, Vitapaka trading up, Mita new energy. Blake había sido etiquetado en la publicación inicialmente, pero la etiqueta fue eliminada en cuestión de minutos. Ya había pasado al siguiente objetivo. Marcus Chun llamó con una actualización sobre los intentos de transacción de Blake de la mañana. Intentó comprar café en su lugar habitual. Rechazado. Intentó conseguir gasolina en 3 estaciones diferentes. Todas rechazadas. Incluso intentó usar Apple Pay vinculado a la cuenta corporativa que fue terminada a la medianoche. Marcus. Hizo una pausa y pude escucharlo teclear. Actualmente, está en un cajero automático intentando acceder a la cuenta conjunta que muestra un saldo de 0 desde la transferencia de esta mañana. Todo el ecosistema financiero de Blake se había desplomado durante la noche. Cada tarjeta, cada cuenta, cada pago automático que había sostenido su estilo de vida durante 4 años había sido sistemáticamente terminado. El hombre que pasó la noche anterior celebrando su victoria estaba descubriendo que su imperio se había construido sobre los cimientos de otra persona. A las 10:03 a.m., el nombre de Thomas Garrett apareció en la pantalla del teléfono de Rachel. Ella lo puso en altavoz, y pudimos escuchar inmediatamente el pánico en su voz antes de que hablara. Papeles sonaban frenéticamente en el fondo, y alguien estaba tecleando rápidamente en un teclado. Señorita Thornton, necesito aclaración sobre algunos documentos que acaban de llamar mi atención, comenzó Garrett, con la voz notablemente más alta que durante las amenazas confiadas de ayer. El CBW Holdings Trust que mencionó. Mi cliente tenía la impresión de que la propiedad era un bien marital. Su cliente firmó documentos reconociendo que la propiedad era propiedad del fideicomiso. Rachel respondió, su tono profesionalmente neutral, mientras sus ojos brillaban con satisfacción. Su firma aparece en 7 páginas diferentes, afirmando su comprensión sobre la estructura de la propiedad, pero no lo hizo. Quiero decir, puede haber habido algo de confusión sobre las implicaciones de esas firmas. ¿Confusión? Rachel levantó los documentos en su pantalla. El señor Wilson firmó un acuerdo de separación exigiendo los derechos exclusivos y únicos sobre una propiedad que sabía que pertenecía al fideicomiso de mi clienta. Eso es fraude documental, señor Garrett. Estoy segura de que alguien que hace publicidad sobre su experiencia en la división de propiedades reconocerá la gravedad de esto. El tecleo en el fondo se detuvo. Pudimos escuchar cómo la respiración de Garrett se aceleraba mientras procesaba las implicaciones. Más papeles se movieron. Luego una conversación amortiguada como si Garrett cubriera el teléfono para hablar con alguien más en su oficina. Necesito revisar esto con mi cliente, dijo Garrett cuando regresó, su voz tensa. Parece haber un malentendido sobre la naturaleza de la propiedad. No hay ningún malentendido, dijo Rachel con calma. Su cliente intentó reclamar una propiedad que nunca poseyó utilizando documentos que él mismo creó mientras planeaba explotar comercialmente esa propiedad a través de alquileres a corto plazo. Tenemos sus publicaciones en redes sociales, sus anuncios de alquiler y su firma reconociendo que entendió la estructura del fideicomiso. Le gustaría que le reenvíe el archivo con las pruebas. Otra pausa, esta vez más larga. Luego la voz de Garrett, apenas controlada, hablaba con alguien en su oficina, pero claramente audible a través del teléfono. Pongan a Blake Wilson en el teléfono inmediatamente. Escuchamos cómo se activó el altavoz en la oficina de Garrett. Y luego la voz de Blake, en pánico y enfadado. Tom, ¿qué está pasando? Mi coche se fue. Mis tarjetas no sirven. Ni siquiera puedo hacer café en mi propia casa. No es tu casa, dijo Garrett de forma plana. Nunca fue tu casa. ¿De qué estás hablando? Tengo el acuerdo de separación. Ella lo firmó. Me dio la casa. La compostura de Garrett finalmente se rompió por completo. Su voz se alzó casi a gritos, olvidando que Rachel y yo aún estábamos en la línea. ¿Tienes idea de lo que acabas de dejar que ella haga? Firmaste documentos reclamando la propiedad de algo que está en un fideicomiso. Un fideicomiso establecido antes de tu matrimonio. Cometiste fraude, Blake. Fraude documental. Ella no te dio nada. Tú le diste pruebas para enterrarte. El silencio que siguió fue absoluto. Pudimos escuchar la respiración de Blake en el altavoz, rápida y superficial, mientras la realidad finalmente penetraba en sus delirios.
Rachel silenció nuestra línea y escuchamos cómo Garrett continuaba con su explicación, su voz volviéndose cada vez más agitada, mientras delineaba la catastrófica posición legal que Blake había creado para sí mismo. La propiedad nunca fue un bien marital. Tus publicaciones en redes sociales constituyen evidencia de la intención de cometer fraude. El acuerdo de separación que hiciste firmar es inútil, porque no puedes transferir la propiedad de algo que nunca poseíste. Y al reclamar derechos exclusivos sobre la propiedad, admitiste por escrito que entendías la estructura de la propiedad mientras intentabas robarla. De todos modos, la respuesta de Blake fue apenas audible. Toda su confianza fabricada se evaporó. Pero tú dijiste que la posesión es 9/10 de la ley. Dijiste que si establecía residencia... Eso lo dije antes de saber sobre el fideicomiso. Antes de saber que habías estado publicando sobre convertirlo en una propiedad de alquiler. Antes de saber que habías firmado documentos reconociendo que entendías la estructura de la propiedad. Garrett claramente estaba en modo pánico. Ahora, necesitas desocupar esa propiedad. Inmediatamente, hoy mismo, antes de que ella presente cargos criminales. Rachel desactivó el silencio de nuestra línea. Señor Garrett, estamos dispuestos a darle a su cliente 72 horas para desocupar, siempre que no dañe ninguna propiedad ni retire ningún artículo que no le pertenezca. Después de eso, procederemos con el desalojo formal y los cargos criminales por fraude. La voz de Garrett, en pánico, seguía resonando a través de la oficina de Rachel cuando escuchamos a Blake, en el fondo gritando algo sobre derechos de ocupante y leyes de tenencia residencial. La llamada terminó abruptamente con Garrett, diciendo que necesitaba revisar precedentes de casos de inmediato. Rachel cerró su laptop con satisfacción y me miró a través de su escritorio de caoba. El aviso de desalojo se entregará mañana a las 7 a.m., dijo Rachel, abriendo el portal del departamento del sheriff en su pantalla. El oficial Martínez ya ha sido informado de la situación. Ha manejado docenas de estos casos donde alguien reclama la propiedad sin tener derecho legal. A la mañana siguiente, observé desde la ventana de mi habitación de hotel cómo el sol pintaba el centro de la ciudad con tonos dorados y ámbar. Precisamente a las 7 a.m., mi teléfono vibró con un mensaje de Jennifer Martínez, mi vecina observadora. Había adjuntado un video del oficial Martínez caminando por mi entrada, con su uniforme impecable, llevando documentos oficiales que formalmente comenzarían el proceso de desalojo de Blake de mi propiedad. 20 minutos después, mi teléfono sonó. El número de Blake apareció en la pantalla, llamando desde una línea fija, ya que su servicio celular había sido suspendido. Contesté en el tercer timbre, manteniendo mi voz neutral y profesional. Cassidy, necesitamos hablar sobre esta situación, comenzó Blake, con su voz carente de la usual confianza fabricada. Esto se ha descontrolado. Tal vez deberíamos sentarnos y discutir esto como adultos. Lo discutimos, Blake. Me presentaste papeles de separación exigiendo mi casa, mi negocio y mis bienes heredados. Firmé exactamente lo que me pediste que firmara. Eso fueron solo tácticas de negociación. Ya sabes cómo son los abogados. Siempre empiezan pidiendo mucho. Su voz se quebró ligeramente, comenzando a mostrar la desesperación. Podemos resolver esto entre nosotros. Tal vez intentar con consejería. Recordé cómo habían sido las cosas al principio. El principio, cuando Blake se presentó como un emprendedor ambicioso temporalmente entre proyectos, alguien que solo necesitaba el socio adecuado para alcanzar su potencial. Había confundido su confianza con competencia, sus sueños con planes, sus promesas con potencial. Blake, el CBW Holdings Trust, fue establecido 2 años antes de que nos conociéramos. Cada pago de la hipoteca salió de mi cuenta de negocio. Firmaste documentos reconociendo que entendías la estructura de la propiedad. No hay nada que resolver. Su tono cambió de conciliador a agresivo en cuestión de segundos. Me tendiste una trampa. Sabías lo que estabas haciendo todo el tiempo. Este matrimonio fue solo un arreglo comercial para ti. El matrimonio fue real. Blake, tu contribución al mismo no lo fue durante años, y nunca pagaste ni una sola factura del hogar. Nunca contribuiste a la hipoteca, ni siquiera compraste víveres a menos que fuera con mi tarjeta de crédito. Yo te apoyé emocionalmente, mantuve nuestro hogar, sacrifiqué mi carrera. Su voz se elevó casi a gritos, repitiendo las mismas líneas ensayadas que su abogado probablemente le había dado. Tú jugabas videojuegos mientras yo trabajaba 14 horas al día. Tú ibas al gimnasio mientras yo negociaba contratos millonarios.
Tú tenías aventuras mientras yo estaba en conferencias ganando el dinero que tú gastabas. Mantuve mi voz firme, objetiva, sin inflexión emocional. No sacrificaste nada porque nunca tuviste nada que sacrificar. El silencio se alargó durante varios segundos antes de que la voz de Blake volviera. Más pequeña ahora, casi suplicante. ¿A dónde se supone que debo ir? No tengo dinero. Mi coche ha sido recuperado. Has destruido mi vida. Tu hermano viene con un camión de mudanza esta tarde. Tienes 72 horas para sacar tus pertenencias personales. Cualquier cosa que realmente te pertenezca. No lo que hayas comprado con mi dinero o lo que reclames como tuyo. El hermano de Blake, Daniel, llegó a las 2 p.m. con un camión U-Haul que parecía demasiado grande para lo que Blake realmente poseía. Observé a través de la cámara de seguridad de la señora Chen, mientras Daniel ayudaba a Blake a sacar sus posesiones, la silla de juegos que compró con el bono de consultoría del año pasado. Esa era en realidad mi dividendo trimestral. El equipo de ejercicio comprado durante su fase de influencer de fitness, financiado por mi bono anual. Los tableros de visión que había creado durante su certificación de coach de vida, un programa que yo había pagado y que nunca completó. Jennifer Martínez me envió actualizaciones durante la tarde. Están discutiendo sobre el televisor, me escribió. Blake insiste en que es suyo. Daniel acaba de mostrarle el recibo en el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. Otro mensaje. 20 minutos después, mostró a Blake en la entrada, gesticulando de manera exagerada a los vecinos que pretendían revisar su correo o regar jardines ya empapados. La señora Chin se había colocado en su porche con una taza de té, observando los eventos con un interés no disimulado. El señor Patterson paseó a su Beagle 3 veces frente a la casa, cada vuelta un poco más lenta que la anterior. Blake intentó llevarse la bicicleta Peloton, argumentando que era el único que la usaba. Daniel tuvo que detenerlo físicamente, señalando que el estado de cuenta de la tarjeta de crédito mostraba que fue comprada con mi tarjeta de empresa. El refrigerador de vino se convirtió en otro punto de discusión, hasta que Daniel mostró el historial de compras en su teléfono, demostrando que había sido comprado antes de que Blake llegara a mi vida. Para las 4 p.m., el camión contenía una colección patéticamente pequeña de cosas. La ropa de Blake, la mayoría de la cual yo había comprado, pero no estaba interesada en discutir. Su colección de libros de autoayuda y guías de negocios, ninguno de los cuales había logrado convertirse en actividad empresarial real. Las placas y certificados de sus diversos cursos y certificaciones en línea, monumentos al potencial que nunca se materializó en productividad. Rachel me llamó mientras cargaban las últimas cajas. Tengo el informe de contabilidad forense completo. ¿Quieres saber el total? Dímelo. En 4 años, Blake Wilson contribuyó exactamente $0 a los gastos del hogar. Gastó $342,768 de tu dinero en lo que él clasificó como desarrollo de negocios, networking y avance profesional. Hizo una pausa y pude escuchar cómo hojeaba páginas. Esto incluye $47,000 en gastos relacionados con el gimnasio y el fitness, $83,000 en cuentas de restaurantes por reuniones con socios potenciales que nunca se materializaron, $31,000 en cursos en línea y certificaciones que nunca completó, y $45,000 en viajes para conferencias donde supuestamente estaba construyendo su red, y el resto. Compras personales, entretenimiento y retiros en efectivo que coinciden con las fechas en que Blake veía a Jessica. Cada centavo documentado, cada transacción rastreada. Si intenta reclamar algún interés financiero en tus activos, este informe demostrará que, esencialmente, fue un dependiente que no contribuyó en nada mientras agotaba los recursos matrimoniales. Pensé en todas esas noches en que llegaba a casa agotada de reuniones con clientes, solo para encontrar a Blake en el sofá, planeando su próximo gran proyecto mientras yo financiaba sus sueños y delirios. 3 coromela en 4 años. Ese dinero podría haber financiado un programa de becas, apoyado un refugio para mujeres o ayudado a emprendedores realmente necesitados a lanzar negocios reales. Daniel tocó varias puertas más a medida que avanzaba la tarde, aparentemente buscando cajas, cinta o envoltura de burbujas. Blake estaba junto al camión, con los hombros caídos, mirando cómo su vida se empaquetaba en un espacio más pequeño que mi vestidor. El hombre que intentó robarme mi casa estaba siendo desalojado con apenas suficientes pertenencias para llenar un departamento de una sola habitación. Su imperio resultó ser nada más que lujos prestados y sueños robados. El camión U-Haul desapareció por la esquina a las 5:47 p.m.
llevando las pocas posesiones de Blake y sus desmesuradas ilusiones. Me quedé en el camino de entrada de la señora Chen un momento más, mirando la calle vacía donde mi matrimonio acababa de ser empaquetado en cajas más pequeñas que mis pagos trimestrales de impuestos. Luego, volví a mi casa con el cerrajero que había programado para las 6:00 en punto. Robert, de Secure Home Systems, había trabajado en la propiedad antes, instalando las cerraduras inteligentes hace 2 años, que Blake nunca aprendió a programar correctamente. Trabajó meticulosamente, reemplazando cada cerradura, reprogramando cada código. Su silencio profesional, un consuelo después de días de batallas legales y confrontaciones emocionales. El cerrojo nuevo de la puerta principal se encajó con un sonido que sentí como puntuación al final de una frase muy larga. «Todo listo, señorita Blackwood», dijo Robert, entregándome un juego de llaves que brillaban bajo la luz del porche. El sistema de la casa inteligente ha sido completamente reiniciado. Solo sus biométricas y su teléfono tendrán acceso ahora. Entré en mi casa, realmente mi casa, por primera vez en días. El espacio se sintió diferente de inmediato, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 4 años y finalmente pudiera exhalar. Blake siempre había mantenido las cortinas cerradas, alegando que la luz del sol le causaba dolor de cabeza, cuando en realidad solo prefería la atmósfera de cueva para sus maratones de videojuegos. Me moví por cada habitación, abriendo las cortinas, subiendo las persianas, dejando que la luz de la tarde inundara espacios que habían estado cubiertos en su oscuridad fabricada. Las ventanas de la sala de estar revelaron el jardín que había plantado pero apenas disfrutado. Siempre demasiado cansada por el trabajo, mientras Blake se quejaba de que los muebles de exterior no eran lo suficientemente cómodos para sus siestas por la tarde. La cocina parecía más grande de alguna manera sin los recipientes de su proteína ocupando cada superficie. Su colección de bebidas energéticas que dejaban marcas en la mesa de madera de mi abuela. Abrí las ventanas que habían estado selladas desde el invierno, dejando que el aire fresco reemplazara la mezcla estancada de su colonia y los suplementos que había estado tomando para su última transformación física. Al día siguiente, Service Master llegó con un equipo de limpieza profunda, no porque la casa estuviera sucia de alguna manera convencional, sino porque necesitaba que cada rastro de la presencia de Blake fuera borrado profesionalmente. Trabajaron por cada habitación con equipos industriales, limpiando con vapor las alfombras donde había derramado sus bebidas deportivas, desinfectando los baños donde había dejado sus caros productos para el cuidado de la piel que nunca lo hicieron ver más joven, solo más desesperado. «Necesitaremos poner especial atención en el dormitorio principal», le dije a la líder del equipo, una mujer de mediana edad llamada Patricia, que entendió sin necesidad de más explicación. Probablemente había visto suficientes limpiezas de divorcio como para reconocer el tipo de sanidad que no tenía nada que ver con los gérmenes y todo, que ver con recuperar el espacio, de alguien que lo había contaminado con traición. Mientras trabajaban, conduje hasta la unidad de almacenamiento donde había estado guardando los libros de mi padre y la vajilla de mi abuela que Blake había considerado demasiado desordenada para nuestra estética minimalista. Su término para los espacios vacíos que él estaba demasiado perezoso para decorar. Caja por caja, regresé con las piezas de mi vida que había ocultado para hacer espacio para su ego. Las obras completas de Maya Angelou, que Blake llamaba depresivas. El escritorio secreto victoriano sobre el cual mi abuela escribió sus cartas, que Blake dijo que arruinaba el flujo moderno de la sala de estar. La transformación de mi oficina tomó 3 días, donde los tableros de visión de Blake cubrían las paredes. Sueños de negocios que nunca lanzaron, metas que nunca se materializaron, citas motivacionales que nunca motivaron acción. Volví a colgar mis premios de logros, el premio de socio del año de Morrison Industries, el certificado de excelencia en innovación del Consejo de Negocios Estatal, el primer $1 enmarcado de Cassidy Blackwood Consulting ganado no de sueños, sino de trabajo que Blake nunca entendió. El equipo de gimnasio en el garaje ya había sido removido, dejando un vasto espacio vacío que resonaba con posibilidades. En una semana, los contratistas lo habían transformado en la biblioteca que siempre había querido. Estanterías de suelo a techo llenas con la colección que Blake había ridiculizado como pretenciosa, ediciones encuadernadas en cuero que él había llamado derrochadoras, primeras ediciones que intentó vender a mis espaldas. Una silla de lectura posicionada perfectamente para capturar la luz de la mañana. La habitación olía a cera para madera y papel viejo, no a tapetes de goma ni al olor perpetuo de calcetines de gimnasio. Sara voló desde Seattle para ayudar con los toques finales.
trayendo una botella de champán que había estado guardando desde la muerte de nuestro padre. «Finalmente viniste a tus sentidos», dijo, destapando el corcho en mi recién recuperada cocina. Bebimos de las copas de cristal de mi abuela, las mismas que Blake había querido vender porque nadie usa cristal ya. La verdad sobre los desalojos de Blake se esparció por las redes profesionales sin que dijera una palabra. Emma mencionó que Patterson Industries había preguntado sobre el cambio repentino en mi información de contacto de emergencia. El esposo de Jennifer Martínez trabajaba en el mismo club de golf donde Blake había pasado innumerables tardes haciendo networking, y la noticia sobre la revocación de su membresía se esparció rápidamente. Incluso el dueño del restaurante favorito de Blake se puso en contacto, preguntando cuidadosamente si la cuenta corporativa seguía activa para cenas con clientes. Simplemente, ya no estaba autorizada por Blake. Jessica Reeves publicó una historia críptica en Instagram sobre aprender a identificar señales de alerta y cuando alguien ni siquiera puede pagar un café. Lo bloqueó públicamente, asegurándose de que las conexiones mutuas vieran su rechazo hacia él. La imagen cuidadosamente cultivada de Blake como un empresario exitoso se desmoronó más rápido que su caso legal. LinkedIn mostró que había visto mi perfil 17 veces en una semana, pero su propio perfil desapareció después de que su publicación sobre nuevos capítulos y oportunidades frescas fuera capturada en captura de pantalla y compartida en chats privados con emojis de risa llorando. 6 meses después, en una cálida tarde de septiembre, organicé mi primera cena desde que reclamé mi casa. Rachel llegó temprano con su esposa, trayendo vino que costaba más que la membresía mensual del gimnasio de Blake. Emma vino con su esposo, trayendo una lasaña casera en el recipiente que Blake había prohibido en nuestra cocina porque los carbohidratos no se alineaban con sus objetivos de fitness. La señora Chin trajo sus famosos dumplings, los que Blake había llamado demasiado étnicos para su paladar. Nos reunimos alrededor de mi mesa del comedor, la que Blake había querido reemplazar por algo más moderno, menos significativo. La luz de las velas se reflejaba en la vajilla de mi abuela. Los platos que él había usado como accesorios para su última actuación, ahora cumpliendo su propósito real, reunir a la gente. La conversación fluía naturalmente, marcada por risas genuinas, no las risas forzadas de networking que Blake practicaba frente al espejo. Rachel levantó su copa mientras terminábamos el postre, un chocolate soufflé que había hecho yo misma en mi cocina recuperada. «A Cassidy», dijo, quien demostró que la mejor venganza no es destruir a alguien que te hizo daño. Es simplemente proteger lo que siempre fue tuyo y dejar que ellos se destruyan a sí mismos. El brindis resonó por toda mi casa real, donde cada habitación ahora guardaba mis elecciones, mis recuerdos, mi futuro. Blake había querido robarlo todo con armas de papel y discursos ensayados. En cambio, había aprendido lo que sucede cuando el rendimiento se encuentra con la preparación, cuando la pretensión choca con la paciencia, cuando alguien que cree que lo está tomando todo descubre que nunca tuvo nada que tomar. Si esta historia de venganza calculada te mantuvo al borde de tu asiento, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando el abogado de Blake gritó, ¿tienes idea de lo que acabas de dejar que ella haga? Después de darse cuenta de que su cliente había firmado todo por una casa que nunca poseyó, ¿cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta.